¿Cuántos creen que Dios tiene una palabra para nosotros hoy? ¿Cuántos creen que Dios tiene una palabra para ti? Amén. Yo creo que Dios quiere hablarme porque soy su hijo, porque me ama y porque quiere y anhela que podamos tener comunión con Él. Así como Él quiere tener comunión con nosotros, Él anhela que nosotros tengamos comunión con Él. Así que vamos a rogarle al Señor para que en este día Él pueda hablar a nuestras vidas y que nuestros corazones estén dispuestos. Amado Señor, amado Rey, hoy estamos delante de ti, Señor, con un corazón sediento, dispuestos a escucharte, dispuestos a sentir tu presencia en nuestras vidas. Hoy queremos, Señor, recibir tu palabra. Hoy queremos llenarnos de ti, nuestros corazones, que nuestra mente, que nuestro ser sea lleno de ti, para que podamos, bendito Dios, ser portadores de tu gloria, Señor. Para que podamos caminar, para que podamos hablar, para que podamos pensar en ti, ser como tú y hablar tus palabras, Señor. Caminar en toda verdad, para que aquel que nos mire allá afuera pueda verte, Señor, pueda verte en nuestras vidas. Por eso te rogamos hoy que nos llenes, Señor. Te anhelamos, te necesitamos, anhelamos tu presencia en nuestros corazones para que tú te muevas, Señor, para que tú con tu poder, Señor, te reveles en aquellos, Señor, que no te han podido ver. Hoy, Señor, lo que anhelamos es más de ti y menos de nosotros, Señor. Más de tu amor, más de tu gracia, menos de nuestra vida, menos del orgullo, menos vanagloria, más de ti, más humildad, más de tu presencia, para ser portadores de tu gloria, Señor. Te ruego, amado Rey, que bendigas esta palabra, que esta palabra lleve fruto, Señor, en nuestros corazones, que podamos ser dignos, Señor, de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. He titulado esta palabra: ¿a quién estamos fallando? ¿A quién estamos fallando? Nos hemos encontrado en ocasiones con el dilema, ¿no?, de tener que elegir si preferimos no tener que enfadar a alguien o fallarle a alguien, pero sabiendo que tal vez a Dios no le agrada es aquella acción que podemos hacer para no fallarle a alguna persona. Entonces, no le fallamos a alguna persona, no queremos fallar a alguna persona para no hacerla sentir mal. Puede ser un familiar, un amigo, y hacemos cosas que no le agradan a Dios, pero pues nos encontramos a veces en ese dilema, ¿no? Si será que con esta situación que tengo, ¿qué pensará Dios si esto lo hago? Y no es algo tan malo, ¿no? Pero a Dios no le agrada. Entonces ahí es donde nos vemos en el dilema, ¿no? ¿A quién le estamos fallando? Y en esos momentos, ¿qué debemos, cómo hacemos para hacer la voluntad de Dios, ¿no? Realmente para agradarle al Señor. ¿O le agradamos a Él o a quién le agradamos? Y como cristianos siempre tenemos ese dilema, ¿no? Cuando llegamos a la iglesia, y siempre lo vamos a tener, de cuando vamos a hablar, de cuando vamos a pensar, de cuando vamos a hacer algo, si le estamos agradando a Dios o no. Pero muchas veces ni siquiera nos preguntamos si le agradamos a Dios o no, sino que hacemos cosas y no le agradamos, tal vez por agradarle a otra persona, por caerle bien a otra persona, porque otra persona no se sienta de pronto mal con alguna verdad que pueda salir de nuestra boca, que es la verdad de Dios. Entonces, ante eso, yo quiero compartirte qué dice la palabra acerca de esto, ¿no? Y voy a darte 2 puntos en cuanto a hacer la voluntad de Dios cuando hablas, ¿no? Cuando comparte la palabra. Que en muchas ocasiones nos encontramos con personas y tenemos la posibilidad de hablar y callamos
Callamos por vergüenza, callamos precisamente por no hacer sentir mal a alguien en medio de su pecado, callamos por no meternos en un problema. Pero vamos a ver un ejemplo en la Biblia acerca de alguien que no cayó y lo que pasó, y a ver nosotros cómo estamos, ¿no? Es como un espejo, y a ver en ese espejo cómo nos podemos reflejar. Y también cómo hacer la voluntad de Dios en cuanto a nuestras acciones. Una es en cuanto a nuestras palabras y otra en cuanto a nuestras acciones, ¿sí? Yo he sido uno de los que me he preguntado muchas veces si cuando voy a hacer algo es la voluntad de Dios o no. Mucha gente, y tal vez yo también en alguna ocasión dije, voy a ir a España porque es la voluntad de Dios. Y hay mucha gente que lo dice, ¿no? No, me vine del país porque es la voluntad de Dios. Y resulta que no está muy bien encaminado, ¿no? La gente en muchas ocasiones viene buscando tal vez una paz, una tranquilidad, pero no le ha preguntado al Señor si realmente el Señor quiere moverle, ¿no? O la gente ha tomado alguna decisión y no le ha preguntado al Señor, no ha sido guiado al Señor, aunque esa decisión en ese momento parezca buena y sea de aparente bendición, pero no se ha puesto con el Señor a preguntarle: Señor, ¿es tu voluntad o era tu voluntad? Y pues vamos a ver en la palabra que al final, si somos seguidores de Cristo, lo mejor que podemos hacer es hacer la voluntad de Dios, aunque muchas veces tengamos que sufrir. Y esto va en contra de lo que en algunas iglesias se habla, ¿no? No, es que si estamos en Dios, aunque tomamos decisiones, si estamos en la iglesia, pues tú puedes tomar una decisión y si fallas, no pasa nada, estamos en el Señor, ¿no? Y el Señor nos perdona, el Señor nos ayuda. Pero vamos a ver la verdad de Dios, vamos a ver que el Señor quiere todo para Él primero, que el Señor te quiere para Él. El Señor no quiere que tú estés con dos señores, ni coqueteando con uno ni con el otro, no. Tal vez los que trabajamos, o si tú trabajaste en alguna ocasión, tu jefe o tus compañeros no aceptan que les hables de la verdad, o que hables alguna palabra de Dios, o que diga en alguna ocasión, o ponte una oración, ¿no? Entonces la gente como que se extraña y entonces empieza a mirarnos mal, o de alguna manera nos empieza como a tener cierto deseo como de, no, yo me aparto de esto porque esto es un religioso. O en la familia, lo que decía hace un rato, ¿no? Tenemos el temor de hablar por evitar problemas. A mí eso me ha pasado mucho, me sigue pasando. El temor de hablar por evitar problemas. Y en reuniones con personas, con amigos, no sé, alguna te reúne con alguien del trabajo o alguien que conoces de antes, del estudio, yo qué sé, y nos da vergüenza hablar del Señor porque tal vez podemos hacer sentir mal a una persona o por la incomodidad, ¿no? Entonces, ¿qué decimos? ¿O qué piensa el Señor de eso? ¿Qué dice el Señor de eso en su palabra? Pues vamos a ver un ejemplo, ¿no? Vamos a mirar en Hechos, capítulo 5, Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 28. Muchos hemos escuchado esta palabra, pero no la sabemos interpretar. Y no la sabemos interpretar no porque seamos muy sabios, muy conocedores, no, sino porque no estamos conectados con el Señor. Dice, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Y en el 29 dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Has escuchado esa frase en la iglesia o a personas? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Para uno realmente hacer esto y vivir en esta palabra, uno tiene que estar en comunión con el Señor para saber cómo se obedece a Dios antes que a los hombres. Sí, hay muchas ocasiones donde utilizamos esto mal, ¿no? Y también tendemos a ser un poco religiosos en ciertas cosas.
Pero la mejor manera de poder aplicar esto a nuestras vidas es que tú tengas una comunión con el Señor, que tú tengas vivas en santidad, y eso lo vamos a ver luego. Mira, los apóstoles estaban predicando a Cristo. Recuerda que en los Hechos estaban predicando a Cristo, y ellos hacían milagros, ellos hacían cosas pues que la gente les veía y por eso les empezaba a seguir. Entonces, Señor, como ellos tenían comunión con el Señor, tenían celo del Señor, pues estaban empezando a predicar, a hablar. Y los sacerdotes, habla de aquí en todo el capítulo, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, y una secta que decía aquí que se llamaban los saduceos, les tenían celos. ¿Celos por qué? Porque resulta que estaban atrayendo mucha gente, y claro, los estaba llevando al conocimiento de Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Que en medio de esto, pues los apóstoles fueron tomados por esta secta, por estas personas que tenían cierto poder, incluso no necesitaban ir a personas con poder político ni nada, sino que ellos tenían poder para cogerlos y llevarlos a la cárcel. Resulta que los llevaron a la cárcel porque no querían que hablaran de esa doctrina, para que la gente no se fuera detrás de ellos, ¿no? Entonces estaban haciendo lo mismo que hacían con Cristo, que hicieron con Cristo. Y en el versículo 40, si vamos allí, dice: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos. Parémonos un segundo allí. Convinieron con él. Él era después de que fueron tomados en la cárcel, resulta que el Señor envió un ángel y ellos salieron de la cárcel. Y claro, cuando fueron a buscarles, no estaban. Cuando los sacerdotes fueron a buscar a los apóstoles, no estaban en la cárcel, habían salido. Y entonces hicieron una reunión entre ellos, entre los sacerdotes, entre los saduceos y los escribas y los fariseos. Hicieron una reunión para ver qué hacían con esta gente. Y uno que se llamaba Gamaliel les dijo: mira, yo voy a hablar a un hombre respetado, ¿no? Ahí dentro del grupo, dijo: han salido muchos hablando con muchos seguidores, y en alguna manera, de algún momento pasó algo y ya eso se terminó. Y así dio dos ejemplos, ¿no? Entonces también dijo: si lo que están hablando no es de Dios, pues eso se va a terminar. Y si eso llega a ser de Dios, pues estamos entonces luchando en contra de Dios. Entonces al final lo que hicieron fue pues ya dejarlos libres, pero antes de dejarlos libres, ¿qué hicieron? Les azotaron a los apóstoles. Dice aquí que les azotaron y les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y lo pusieron en libertad. O sea que ellos hicieron la voluntad de Dios, quisieron seguirla haciendo, pero recibieron azotes. Y bueno, aquí se habla muy fácil, se recibieron azotes, pero no sé, no sé si te alcanza a imaginar lo que es recibir un azote, no sé, con palos, con algún cuero, con alguna cuerda que te den hasta que te salga la sangre. Entonces no fue como no es la recompensa que tal vez uno espera, ¿no? Uno como cristiano espera: no, es que si yo predico la palabra del Señor, y si yo soy buen siervo, lo que se predica en las iglesias, en ciertas iglesias, ¿no? De tipo prosperidad, o este tipo de iglesias emocionalistas. No, es que si tú le sirves al Señor, tu vida va a ser un mar de bendición. Tu vida va a ser un continuo camino de prosperidad, de escalar, de llegar a lugares donde nunca te has imaginado, a tener las cosas que nunca imaginaste. Y ese es el tipo de palabra que dan estas personas, ¿no? Engañadores que no hablan la verdad. Y aquí que habla, que están predicando y lo que hicieron fue recibir azotes. Tú te imaginas eso, pero ¿cómo si yo estoy predicando, si estoy compartiendo, voy a recibir azotes? Pues recibe azotes porque nosotros no somos nuestro enemigo. ¿Quién es? Satanás. Y Satanás tiene muchos servidores. Y como tiene muchos servidores, pues esos servidores procuran
nuestro daño, ¿no? Procuran que el reino del Señor no resplandezca. Pero aún así, en el versículo 41, mira lo que pasó con ellos. Dice, y ellos salieron de la presencia de la reunión que estaban allí, gozosos. ¿Cómo salieron? Después de los azotes, ¿cómo salieron? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. O sea que ellos les dio igual los azotes. Yo creo que les dolía, por supuesto, pero en su mente dijeron, gracias a Dios, gracias al Señor, que en su nombre hemos sido tenidos por dignos. Nos azotaron, pero hemos sido tenidos por dignos. Y una cosa importante es que, claro, estos saduceos y estos fariseos veían la prosperidad de Dios en ellos, ¿no? En cuanto a que la gente se iba aumentando, en cuanto a que ellos predicaban y la gente iba aumentando lo que era el reino, ¿no? Iban llegando las personas y iban queriendo conocer más de Jesús, queriendo conocer más del reino de Dios, pero tú sabes que al enemigo eso no le gusta. Dice que no cesaban de predicar a Cristo después de todo esto. Entonces, en cuanto a hacer la voluntad de Dios, en cuanto a compartir la palabra, mi hermano, yo te digo algo. Nosotros somos hijos de Dios. Alguno dirá, sí, pero es que estos eran apóstoles, estaban muy preparados, llevaban mucho tiempo trabajando en la obra, no tienen una vida como nosotros, están todo el tiempo allí, ¿no? Porque muchas veces también yo lo he pensado, no, es que el pastor es así como tan perfecto, los líderes son así como tan perfectos, y pues ellos hablan mucho de fe, de sanidad, de bendición, de soportar no sé qué, pero es que ellos no están viviendo lo que yo vivo en mi casa, lo que yo vivo en el trabajo. Eso es lo que tú piensas. ¿Para qué, a ti quién te dice que quienes están al frente no están pasando situaciones incluso peores, de enfermedad? Yo daba el ejemplo de un hermano en la iglesia que se llama Maesh, que él ya no está ahí, pero él sigue en la obra del Señor, sino que su llamado era a los indios, ¿no? Porque él es hindú y su llamado era a los indios. Y a él su familia le rechazó. Es una familia de dinero, familia de negocios, y él decidió seguir al Señor porque estuvo en Alemania, estuvo en Estados Unidos y en ese tiempo conoció al Señor, le hablaron del Señor y se enamoró del Señor. Dejó todo lo que le habían transmitido sus padres, lo que habían transmitido por cultura, lo echó a la basura y decidió entregarse al Señor. Pero ¿qué pasó? Su familia lo rechazó. Entonces él era el pobre de la familia, era como el desechado, ¿no? Pero siempre que hablaba con él siempre hablaba con gozo del Señor. Decía y el hombre ha pasado muy mal, ha pasado infartos, ha tenido 2 o 3 infartos. Sí, se casó con una mujer que gloria a Dios, porque era como de la misma tribu de él, o clan, algo así, no sé muy bien cómo es el tema, pero también una mujer que ama al Señor. Entonces ellos siguen su ministerio, pero le ha pasado muy mal. No sé ahora cómo esté, pero pues yo tengo su contacto y pone muchas veces devocionales. Creo que tiene como una iglesia así por internet que predica y comparte la palabra, ¿no? Es una gran persona. Para mí ha sido de mucha bendición, pero le ha tocado sufrir mucho por dejar algo pues que toda su vida era como algo seguro, ¿no? Y lo que nosotros pensamos es, no, estas personas que están allí, este Fabián, este pastor, este Samuel, esto que parece que vivieran en las nubes, esta gente no tiene ningún problema, ¿no? Mira cómo se ven tal vez en algunas ocasiones sonriendo, como tan rectos, como si no cogieran de ninguna pata, pero eso no es así. Muchas veces cojeamos, muchas veces miramos a otro lado, en muchas ocasiones pensamos si lo que estamos siguiendo es lo correcto, es la verdad, pero lo importante de esto es que el Señor nos sostiene, amén. Y que así como tú, quienes llevan la dirección, el pastor, su esposa, Daniel, que es nuestro apóstol, también todos tienen sus luchas, ¿sí? Daniel lucha mucho por el tema de encontrarse como está y no poder hacer más de lo que él quisiera, y muchas veces duda, ¿sí? Porque el pastor no lo ha transmitido, ¿no? Muchas veces duda si realmente Dios lo llamó para hacer lo que él está haciendo, ¿no? Pero tal vez
no se da, o a veces no se da cuenta de todo lo que Dios ha hecho por medio de su vida. Vamos a mirar aquí en cuanto a hacer la voluntad de Dios, en cuanto a nuestras acciones. Primero, hablamos en cuanto a nuestras palabras, ¿no? En cuanto a nuestras palabras, está claro que la voluntad de Dios, ¿cuál es? Que hablemos. En cuanto a nuestra palabra, la voluntad de Dios, ¿cuál es? Que no cerremos nuestra boca, que hablemos la verdad. Por supuesto, con sabiduría, con prudencia, ¿sí? Pero que tengamos siempre al Señor en nuestra mente, y cuando el Señor nos dé la oportunidad y cuando el Espíritu nos guíe, podamos hablar, no quedarnos callados. Y ahora, en cuanto a hacer la voluntad de Dios, en cuanto a nuestras acciones, vamos a Génesis capítulo 39, versículo 5. Génesis 39, 5. Dice: y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Aquí está hablando de José. José, que fue vendido por sus hermanos y fue llevado a Egipto. El estado de Egipto, que era lo tomó un hombre que llamaba Potifar, que era el oficial del faraón, lo tomó pues como esclavo, ¿no? Como siervo, porque así lo compró. Pero hay algo especial, y es que este hombre veía en José prosperidad, igual que como estos fariseos veían en los apóstoles prosperidad en cuanto a su ministerio. Y veía en José prosperidad no en cuanto a económico, sino en cuanto a sabiduría, en cuanto a conocimiento, en cuanto a respaldo de Dios, en cuanto a gracia. Eso es lo que veía este hombre Potifar en José. Entonces vemos aquí que igual como Dios estaba con los apóstoles, asimismo Dios estaba con José. Así como Dios le respaldaba a los apóstoles, le respaldaba a José, y quienes estaban a su alrededor veían la prosperidad y hallaba gracia delante de ellos, porque los apóstoles hallaban gracia delante de quienes les escuchaban. Entonces por eso la gente llegaba. Pero claro, quienes estaban quienes estaban con el enemigo en su cabeza, pues lo que querían era matarles, perseguirles, encarcelarlos. Ahora, sabiendo la historia de José, vemos que el hecho de que José viviera esta vida, que estuviera en el lugar donde estuvo, fue por un bien mayor, ¿no? Que fue que en el tiempo cuando hubo hambruna, cuando hubo escasez, cuando hubo sequía, eso lo hablan en el capítulo 46 y 47, José les da comida y cobijo a su familia, ¿vale? Alguien me decía, ayer que estaba hablando con alguien, me decía: cuando hacemos la voluntad de Dios, creo que no debemos dañar a los demás. Entonces yo me quedé como pensando, ¿no? Cuando hacemos la voluntad de Dios, no debemos dañar a los demás. Claro, si nosotros amamos a Dios, por supuesto que cuando tú haces su voluntad, el Señor lo que quiere es que tú estés en paz con los demás, porque incluso su palabra lo dice. Lo que quiere es que tú de alguna manera no, de todas las maneras, puedas ser de bendición para otras personas. Pero claro, cuando tú te acercas al Señor y quieres hacer su voluntad, y llegan personas que no quieren nada de Dios y están totalmente apartados de Dios, pues muchas veces esas personas sienten o piensan que tú les has rechazado, que tú les has dejado, o piensan que si no aceptas su opinión, pues como que no estás con ellos, ¿no? Entonces, claro, en momentos se pueden sentir como dañados, como solos, como que les dejaste por seguir a Dios. Entonces mira aquí cómo hay gente que puede sentirse mal porque le das prioridad a Dios. Y en muchas ocasiones con nuestra familia pasa eso. Que tú le das la prioridad a Dios, por lo menos en lugar de ir
a un lugar de diversión, sí, porque tienes no sé, una esposa, un esposo, familiares, hermanos con los que toda la vida te has ido, por ejemplo, a la feria o te has ido a una discoteca, no sé qué, y claro, ya dejas eso, o una fiesta en diciembre, o una fiesta de cumpleaños, y empiezan a beber, a hacer cosas que a Dios no le agradan, pues ya no vas a estar tú allí. Entonces pues la gente va a empezar a decir, no, este ya nos dejó, como familia ya no nos ama. Pero claro, tú lo que has dejado es esa forma de vida. Entonces hay gente que puede parecerle también religioso o injusto cuando le das prioridad a Dios. No, pero es que no es injusto que mi hermano, mi esposo, mi hijo está haciendo estas cosas para Dios y aquí en la casa ya haya dejado estar aquí. Y hay gente que te ve como algo extremista, legalista. Puede haber gente que ya no quiere estar a tu lado o te abandonen. Pero hay algo que debemos tener muy claro, es que la salvación viene de Dios, amén. La salvación viene de Dios y no de tu prójimo, no de un familiar, ni de tus hijos, ni de nadie. Por supuesto, cuando tú haces la voluntad de Dios, seguro que no vas a perjudicar a nadie intencionalmente, segurísimo. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Dios ama incluso a quienes no han querido creer en Él. Pero hasta que no se acercan, pues Dios no se puede revelar a ellos. El Señor ama a toda la humanidad, pero dice la palabra que solamente el que cree en Él puede ser su hijo. Vamos a mirar el versículo 7 y 9 de aquí donde estamos leyendo en Génesis. Porque esta parte está en cuanto a hacer la voluntad de Dios en cuanto a nuestras acciones. Dice: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Y mira lo que la pregunta que le hace, ¿no? Le dice: ¿cómo pues haría yo este grande mal? Pecaría contra Dios. Esta es la clave de cómo hacer la voluntad de Dios con nuestras acciones. Dice: ¿cómo haría este grande mal? Y pecaría contra Dios. Muchas veces nosotros decimos: pero ¿cómo hago la voluntad de Dios en este sentido, o en este momento, o en esta situación? Pues la forma de hacerla es, primero, que José tenía muy claro por qué estaba en el lugar donde estaba. José tenía muy claro que quien lo había puesto ayer, ¿a quién? Dios. En el momento no sabía cuál era el propósito, pero Dios era el que lo había puesto allí. Entonces, si tú estás donde estás, tienes que tener claro que Dios es el que te ha puesto ahí. Por supuesto, si tu vida está en comunión con Él, ¿no? Porque muchas veces la gente piensa que está en Dios, pero está haciendo, como decía Joseph el viernes que hablamos con él, ¿no? Decía: yo estuve aquí 3 o 4 años que venía a la iglesia, y a los 4 años vine del pastor y le dije todas las cosas que yo hacía. Y el pastor dice: pero ¿cómo, chiquillo, tú viniendo a la iglesia haces todo esto? Entonces, muchos de nosotros vamos aparentemente en una búsqueda de la iglesia, pero seguimos haciendo cosas que no convienen. Entonces, que José tenía muy claro por qué estaba en ese lugar, porque vivía una vida agradándole a Dios, porque vivía una vida recta, buscándole a Él y no buscando otras cosas, y dejando que Dios le utilizara, ¿no? Por lo tanto, esto quiere decir que es firme en cuanto a sus convicciones, porque su fe, su confianza, su vida, toda la puesta en el Señor. Y claro, todo su camino, todo lo que hace siempre es pensando la palabra de Dios, la ley de Dios. Le agrado al Señor, el Señor está, se agrada al Señor con lo que yo hago, con mis manos, con mis ojos, con mi mente, con mis pensamientos. Si voy a dar un paso, le agrada al Señor. Es muy difícil, pero eso es a lo que nos llama el Señor, que cuando demos un paso le preguntemos al Señor: Padre, ¿puedo dar este paso? Alguien me decía ayer, hablando: mira,
es que yo sé que tú tienes tal cosa, ¿me puedes ayudar con esto? Y me dijo esta persona, sí, voy a orarle a Dios primero. Y claro, en el momento como que me chocó, ¿no? Pero yo dije, no, es que tiene razón. Porque muchas veces nosotros actuamos con nuestra propia, lo que decía el proverbio, ¿no? Actuamos bajo nuestra propia sabiduría y claro, no le damos el lugar al Señor. Del 19 al 20 dice, mira lo que pasó cuando después de que José se apartó de esta mujer, le dijo, no, yo contigo no quiero nada. ¿Por qué? Porque no voy a pecar yo contra Dios. Ni siquiera pensó en, bueno, lo sabía, ¿no? Pero él el primero que pensó es, no voy a pecar a Dios. ¿Cómo voy a hacerle esto a Dios si Dios me ha puesto aquí? El 19 dice, y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo. Se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, que estuvo allí en la cárcel. Resulta que la mujer de Potifar sedujo a José, ya lo leímos, y José, claro, no cayó, pero esta mujer estaba encima de él todo el tiempo, porque quería hacerle caer. Pero claro, José tenía muy claras sus convicciones y al final, en un momento, salió huyendo y esta mujer le quitó la ropa. Y claro, mintió diciendo que él cómo la había dejado. Pues estaba la ropa allí y el hombre salió pues despedido. Y esta mujer le dijo a Potifar que este hombre la había agredido, ¿no? ¿Te imaginas tener esta situación que hace José? Pues no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque lo tomó su amo y lo mandó para la cárcel. Algo exactamente igual a lo que pasó con los apóstoles. José hizo algo que estaba correcto, pero al final, injustamente, fue a parar a un lugar donde no tenía por qué parar, porque él había hecho las cosas bien. Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿O qué nos enseña? Que muchas veces, aunque hagamos las cosas bien, aunque seamos justos, aunque caminemos recto, muchas veces tendremos que pasar por una cárcel. Muchas veces tenemos que pasar por situaciones que no nos agradan. Tenemos que pasar por situaciones en donde vamos a ser de alguna manera tocados, de alguna manera se toca nuestro orgullo, arrogancia, pero claro, eso es bueno porque allí es donde mostramos realmente nuestra dependencia de Dios y mostramos realmente si todo lo que hacemos lo hacemos para agradarle a Él. Y luego que seguimos leyendo esto, dice que sin embargo José tenía a Dios en su corazón, igual que los apóstoles. Y José siguió haciendo la obra, actuando como lo que tenía en su corazón. Porque claro, como todo lo que hacía, Dios le prosperaba porque estaba con él, pues se ganó, le cayó en gracia al carcelero, y luego al final, pues ya todo esto se desarrolló, al final salió de la cárcel y tuvo incluso un lugar mayor al que tenía inicialmente. Eso ya leyendo después tú lo puedes mirar y ves cómo todo esto pues fue para Dios ponerlo en un lugar más alto, ¿no? Pero todo ¿por qué? Porque José tenía en su corazón y en su vida a Dios primero. Entonces, ¿quieres saber qué hacer ante una situación difícil? Que lo hemos visto, pero te lo voy a enseñar tomando otros versículos. Y vamos a leer, yo no hablé nada con Samuel, pero tenía aquí Proverbios 3 del 1 al 8. Debes tener claro que realmente tu mirada está puesta en Dios. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que tú debes vivir en santidad. Tu búsqueda de Dios, vamos a mirar Proverbios 3 del 1 al 8, que ya lo leyó él, pero vamos a mirarlo sabiendo que ya hemos visto esta palabra y lo que Dios nos dice. Dijo: hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos,
y Él enderezará tus veredas. Y en el 7 dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Entonces, este proverbio nos relata cómo era la vida de José, cómo era la vida de los apóstoles y cómo debe ser nuestra vida. No te olvides de la ley de Dios, no te olvides de la palabra de Dios. Cuando tú no te olvidas de la palabra de Dios, en todo momento el Espíritu Santo está mostrándote cuando hay alguna situación cómo debes actuar. Pero cuando tú no tienes a Dios en tu vida, ¿qué pasa? Que no estás en el Espíritu. Y si no estás en el Espíritu, ¿cómo actúas? ¿Cómo actuamos? En la carne. Dice que si tú guardas sus mandamientos, Dios te da largura de días. Por eso habla de prosperidad. Habla de prosperidad en cuanto a largura de días, años de vida, paz. La prosperidad no es dinero, la prosperidad es paz, es respaldo de parte de Dios, es que tú halles gracia delante de la gente. Dice, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Entonces este hombre andaba con misericordia y verdad, y eso es lo que nosotros debemos hacer para saber cómo hacer la voluntad de Dios. Vivir acogido, atrapado por la misericordia y la verdad, atarlas a tu cuello, dice. Escribas en tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y los hombres. Mire que esto es exactamente lo que pasaba con los apóstoles y lo que pasaba con José. Y otra cosa, mis hermanos, en medio de esto, pues en muchas ocasiones también, entiendo, me ha pasado, en muchas ocasiones nos agobiamos y aunque tengamos al Señor o tal vez de alguna manera, no sé, no podamos ver claramente, es muy importante y es muy bueno también buscar sabiduría entre hermanos. ¿Ven? En el Proverbio 24:3 vamos a mirar qué dice. Del 3 al 6 dice, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. El hombre sabio es fuerte y de pujante vigor, el hombre docto, porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejos está la victoria. Entonces, mi hermano, viendo estos dos ejemplos, y qué más que Jesús cuando fue tentado en el desierto, que lo que hizo fue declararle la palabra a Satanás. Satanás le ofrecía cosas y Jesús le declaraba la palabra. ¿Por qué? Porque estaba totalmente convencido de quién era. En ningún momento lo dudó. Y vamos a ver que después de esto vino lo que vino para Jesús, ¿no? Entonces, tener claro que realmente nuestra mirada está puesta en Dios. Eso significa que debemos vivir en santidad, dejar actuar a Dios, y todo esto se logra ¿con qué? Con el conocimiento de su palabra. Porque cuando no dejamos actuar a Dios, ¿sabe qué pasa? Que nos sale la carne, nos sale el pronto, nos sale nuestro viejo hombre, porque ya no debería salir, ¿no? Entonces, como reflexión ante muchas situaciones, queremos o intentamos hacer lo que el mundo hace o lo que nosotros hacíamos antes. ¿Por qué? Porque es lo más fácil, aparentemente, ¿no? Y porque nos parece lo más lógico. Claro, yo te podría poner 1000 ejemplos, pero es que el enemigo actúa siempre de la misma manera con el ejemplo que sea. Lo más fácil y lo más lógico, pues por ahí me tiro. Pero con Dios, muchas decisiones no son fáciles, pueden ser muy difíciles y pueden ir en contra de la lógica, pero es que esto no es lógico. Pero es que con Dios no funciona la lógica, porque los milagros, si tú piensas en un milagro no tiene lógica. ¿Cómo va a ser algo que no es imposible y a Dios hacer y en un momento a otro no? Mirar en la Biblia que es algo posible, dividir un río, dividir un mar,
sanar un paralítico que se levante, sanar un ciego. Si no lo hace un médico, si no hay una operación, eso es lo que nosotros pensamos. Entonces, por tanto, la mejor manera para saber qué hacer es estar totalmente en comunión con Dios. Nadie en algún momento, de alguna situación, te va a decir, mira, haz esto. Aunque lo que decíamos hace un rato, podemos buscar sabiduría entre manos, ¿no? Porque hay situaciones muy complicadas. Mira, yo te voy a contar algo mío ahora mismo, y que eso me ha agobiado un montón, y eso era algo que yo no quería que pasara y está pasando. Yo he estado viviendo en un piso durante algunos años con mis padres muy bien, y el piso me lo han pedido. Y tú te imaginas cómo está la cosa hoy para buscar un piso. Todos sabemos. El que tiene su piso, pues, está tranquilo de alguna manera, ¿no? Pero los que no tenemos, nos toca buscarnos la vida. Y yo estaba pensando, Señor, o sea, yo pienso en todas las cosas que hay en medio y cómo yo quisiera cuadrarlo todo para que todo funcionara de tal manera que no tuviera yo que pasar por ninguna situación difícil. Y sabes lo que también pues he pensado, para que tú veas que no es que yo soy súper correcto. Yo me voy para otro lugar, me voy para otro pueblo. Y el Señor, cuando yo pienso en eso, el Señor me dice, ¿y tu servicio qué? ¿El servicio que haces para mí qué? ¿La responsabilidad que tienes qué? ¿El lugar que yo te he dado para que me sirvas qué? O sea, estás pensando tú más en otras cosas que pensar en mí, ¿no? Y el viernes el Señor me dio la oportunidad de poder ir a la iglesia y Dios dio una palabra el Señor me dio una palabra en la cual me enseñó esto, ¿no? A pensar en Él, a lograr, a buscar conocerle, amarle y a dejar que Él obre, Y la mejor manera pues es teniendo comunión con Él, viviendo en santidad y permitiendo que Él haga lo que tenga que hacer. Yo no sé lo que Dios va a hacer, y eso para mí ha sido un motivo de angustia, ha sido un motivo de aflicción, porque claro, cuando tú estás solo, pues ahí está lo fácil, ¿no? Cuando tú estás solo, tú pegas para cualquier sitio, pero cuando tú estás con hijos y con mujer, y cuando tu mujer en cierta manera no busca, no ama al Señor, y tú piensas en tal cosa y dices, no, eso no es así. Y encima de eso, que tu hijo, en mi caso, mi hijo está en un colegio donde le han adaptado todo para su situación, él tiene autismo. Entonces, claro, pensar yo en que tengo que moverlo para otro sitio, eso me angustia en gran manera. Y claro, es un sufrimiento que uno tiene, que está en su casa, y muchas veces uno dice, Señor, no sé qué hacer. O a veces he dicho, no sé qué hacer, ¿qué hago? Y a veces he pensado en cosas que no son de Dios. Pero lo hermoso es que el Señor me dice, aquí estoy. Aquí estoy. Y eso te lo comparto para que nosotros podamos ver que el Señor está con nosotros. Y que Él lo que más anhela es que le busquemos, que hagamos su voluntad. Porque cuando no estamos en comunión con Él ni en santidad, actuamos en la carne. Porque no estamos en el Espíritu. El Señor anhela que tú estés en su Espíritu, que le ames, que le busques, y el Señor se va a revelar. El Señor me dio esta palabra y te la quise compartir, porque también yo se hablaba de una situación que él tenía y me conmovía mucho, ¿no? Decía yo, a veces yo sé que se ve como con esa alegría y abrazando y no sé qué, y muy contento, y muchas veces ha llegado a mí, Fabián, estoy pasando una situación muy difícil, no sé qué, oremos. Y yo a veces uno piensa y dice, ¿cómo puede una persona estar pasando por algo así y decirme a mí que le ayude en oración, ¿no? Entonces, para que tú pienses que todos delante de Dios somos iguales, somos sus hijos. El Señor nos ha dado a algunos unas responsabilidades, a otros todavía no, pero todos pasamos por cosas, y lo que quiere el Señor es que estemos pegados a Él, que estemos de su mano, y que el Señor actuará en su momento. Y eso es para que aprendamos, amén. Tenemos que aprender a depender de Él. Así que si quieres, por un momento ponte de pie, vamos a orar. Señor Padre, yo decía en el título de esta
palabra a quién estamos fallando. Y podemos ver, Señor, que los apóstoles, podemos ver que este hombre José, podemos ver que muchas personas en la Biblia, incluso personas que conocemos en la iglesia, nos enseñan, bendito Rey, que lo único claro es que a quien no debemos fallarte es a ti, Señor. Y esa es mi oración hoy, Señor, ese es mi deseo, mi anhelo. Que bajo ninguna circunstancia permita, Señor, que te fallemos. Bajo ninguna circunstancia permita, Señor, que volvamos atrás. Que dejemos salir de nuevo a ese viejo hombre, Señor. Bajo ninguna circunstancia permita, Señor, que el mundo tome control de nuestras vidas, Señor. Nuestro anhelo, nuestro deseo, Señor, es caminar cada día confiando en ti, Señor. Padre, queremos confiar en ti, Señor. No queremos que nos sueltes, Señor. No queremos soltarnos de tu mano, Señor, sino caminar cada día como caminaron estos apóstoles, Señor, gozosos en medio de esta prueba, en medio de estos azotes, pero salieron gozosos, Señor, porque eran dignos de ser tus hijos. Así como José, Señor, que después de tenerlo todo, una gran posición, de un momento a otro fue encarcelado, quedó sin nada, Señor, pero el propósito era más grande, Señor. El propósito con su vida, Señor, era más grande. Ese es nuestro anhelo, Señor, que podamos cumplir ese propósito en ti, Señor, viendo toda la mundanalidad, Señor, viendo todo el pecado, toda la desgracia, Señor, que hay en esta tierra, en Torremolinos, Señor, viendo toda la depravación, Señor, este fin de semana allí, bendito Dios. Y yo he pensado, Señor, me quiero ir de aquí. Hemos pensado en muchas ocasiones, Señor, de huir por nuestro bienestar, Señor, por nuestro aparente bienestar. Pero, Señor, no queremos ser de los que huyan, Señor. Queremos ser de los que no te fallan, Señor. Queremos ser de los que no te fallan, Dios, y queremos estar donde tú nos has llamado, Señor. Que cada uno de mis hermanos, de quienes estamos aquí, Señor, podamos ser dignos, Dios, de ti, ser dignos de tu amor, ser dignos de tu respaldo, bendito Rey. Y que hagamos tu obra, Señor, sin condición, Señor, sin amargura, Señor, sin reproches. Que hagamos tu obra, Señor, porque tú nos amaste, porque te entregaste por nosotros, porque mayor sufrimiento, Señor, que el que pudiste tener y el de no fallarle al Padre, a tu Padre, Señor, a nuestro Padre. Estuviste en esa cruz, te sometiste a ese sacrificio, Señor, y tu sufrimiento no pensaste en el sufrimiento físico, sino en el hecho de que podías ser separado del Padre, de tu comunión con Él. Pero lo hiciste por amor a nosotros, Señor. Viviste esa separación. Te dijiste, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero lo hiciste por un bien mayor, Señor, por nosotros. Así que, Señor, por ese sacrificio, por ese amor tan grande, ayúdanos y enséñanos a no fallarte. Señor, a caminar en santidad, en comunión contigo, Señor. No queremos mirar atrás, Señor. Queremos con gozo ir hacia adelante con nuestros ojos puestos en ti, Señor. Sirviéndote y siendo parte, Señor, de quienes portamos tu gloria en esta tierra, bendito Rey. Gracias, amado Dios, por
por permitirnos estar en este lugar. Gracias por abrirnos las puertas para compartir tu palabra, por las campañas, Señor, por todo lo que permites, Señor, para que podamos compartir tu palabra. Señor, te rogamos que en este verano, Señor, que podamos, que se puedan llevar adelante las campañas, Señor, en el autobús, que podamos ir y que hayan obreros, Padre, para predicar, para compartir tu palabra, para llevar tu reino, Señor, a quien no lo conoce. Gracias, Señor. Ayer fue maravilloso ver cómo gente de este país, Señor, han llegado a ti. Estamos en una reunión y más de la mitad de ellos eran españoles, Señor. Y muchos, Señor, hablando con ellos, tienen un corazón lleno de amor, de humildad. Ese es nuestro deseo, Señor. De algunos de los que hemos llegado aquí, Señor, poder servirte sin condiciones. Gracias, Señor. Gracias por tenernos en esta tierra. Bendice esta tierra, Señor. Bendice a los que son parte de esta tierra, a tus hijos, Señor. Y ayúdanos a no fallarte. Gracias en el nombre de Jesús. Te damos toda gloria, toda honra y toda alabanza, Señor, porque tú te la mereces. Amén y amén.